La noticia llegó como un puñetazo directo al estómago. Lucía sostenía el celular con manos temblorosas mientras leía el mensaje de su madre. Tu hermana se casa en 3 semanas. Elena Mendoza será la madrina. Necesito que vengas. Elena. Ese nombre que había tratado de enterrar durante 10 años. Ese nombre que todavía la despertaba a las 3 de la mañana, empapada en sudor y culpa. Ese nombre que significaba todo lo que había perdido, todo lo que había huido, todo lo que jamás podría recuperar. Lucía cerró los ojos en su pequeño departamento de Ciudad de México, donde había construido una vida lejos de Guanajuato, lejos de su familia, lejos de ella. El sonido del tráfico en Reforma parecía lejano mientras su mente la arrastraba 10 años atrás, a los callejones empedrados de su ciudad natal, al olor de las bugambilias que trepaban por las paredes coloniales, a aquella tarde de julio cuando todo cambió para siempre. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta travesía emocional. Tu apoyo hace posible más historias como esta. El autobús salió de la Terminal Norte a las 6 de la mañana. Lucía había elegido deliberadamente el asiento junto a la ventana, lo más alejado posible de cualquier conversación. Llevaba puesta una sudadera gris con capucha, lentes oscuros y audífonos, aunque no sonaba nada en ellos. Era su armadura contra el mundo, contra los recuerdos que sabía que la esperaban al final de esas 4 horas de camino. El paisaje cambió gradualmente. Las construcciones grises de la capital dieron paso a campos verdes, pequeños pueblos, montañas que se elevaban como gigantes dormidos. Cada kilómetro que la acercaba a Guanajuato era un peso más en su pecho. Su celular vibró. Era su hermana Sofía. Ya sé que mamá te dijo. Por favor, ven. Te necesito aquí, y sobre Elena, podemos hablar cuando llegues. Lucía no respondió. ¿Qué podría decir? Que la simple mención de ese nombre le provocaba una mezcla de pánico y anhelo que no había logrado superar en una década, que había pasado 10 años construyendo murallas alrededor de su corazón, precisamente para evitar este momento. Guardó el teléfono y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso normal, ajeno a la tormenta que rugía dentro de ella. Cuando el autobús finalmente entró a Guanajuato, eran casi las 11 de la mañana. La ciudad se extendía ante ella como un lienzo de colores imposibles. Casas amarillas, rojas, azules y verdes que parecían desafiar la gravedad mientras se aferraban a las laderas de las montañas. Las cúpulas de las iglesias brillaban bajo el sol de noviembre y los callejones serpenteaban como venas de un organismo vivo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Había olvidado lo hermosa que era su ciudad. O quizás no lo había olvidado, sino que había tratado de convencerse de que no le importaba. Su madre, Rosa Vargas, la esperaba en la terminal. A sus 58 años, seguía siendo una mujer imponente, de pelo oscuro apenas salpicado de canas, ojos penetrantes y una postura que no admitía discusión. Pero cuando vio a Lucía bajar del autobús, algo en su rostro se suavizó. «Mija», dijo simplemente abriendo los brazos. Lucía se dejó abrazar, sintiendo cómo la fragancia familiar de su madre, una mezcla de lavanda y pan recién horneado, la envolvía como un recuerdo tangible de todo lo que había dejado atrás. «Gracias por venir», susurró Rosa contra su cabello. «Sé que no fue fácil. No tenía opción», respondió Lucía, apartándose suavemente. «Es la boda de Sofía». Rosa la observó con esos ojos que siempre parecían ver demasiado. «¿Y por qué Elena está aquí?» Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Mamá, podemos hablar de eso después», interrumpió Rosa, tomando su maleta. «Ahora vamos a casa. Tu hermana está enloquecida con los preparativos. Tu padre ha estado insoportable. Y la abuela no deja de preguntar cuándo llegarías». La casa familiar estaba en el barrio de La Valenciana, una zona antigua donde las casas coloniales se alineaban en calles empinadas de adoquines gastados por siglos de pasos. La puerta de madera maciza, pintada de un verde intenso, se abrió antes de que llegaran, y Sofía salió como un torbellino. A sus 25 años, Sofía era todo lo que Lucía no era: extrovertida, alegre,
completamente integrada a la vida de Guanajuato. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una emoción que Lucía casi había olvidado cómo sentir. «Hermana», gritó, lanzándose a abrazarla con tanta fuerza que casi la tira. «No puedo creer que estés aquí. Tengo tanto que contarte. La boda va a ser en el templo de San Cayetano y el vestido ya está listo. Y... Sofía, respira», rió Lucía a pesar de sí misma. «Acabamos de llegar. Lo sé, pero tengo 3 semanas para ponerte al día de todo». Sofía la tomó de la mano, arrastrándola hacia el interior de la casa. «Y necesito que seas mi dama de honor principal. Ya le dije a las otras que tú tendrías ese lugar». La casa olía exactamente como Lucía la recordaba, a canela, café recién hecho, y ese aroma indefinible que solo tienen los hogares que han acumulado décadas de vida. El piso de Talavera brillaba bajo la luz que entraba por el patio central, donde las macetas de geranios y bugambilias creaban un jardín suspendido. Su padre, Héctor Vargas, emergió de su estudio con el periódico todavía en la mano. Era un hombre serio, de bigote cano y mirada reservada, que había trabajado toda su vida como contador público. Nunca había sido particularmente expresivo, pero cuando vio a Lucía, algo en sus ojos se ablandó. «Bienvenida a casa, mija», dijo con voz ronca, dándole un abrazo breve pero sincero. «Gracias, papá». La abuela Carmen apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal bordado. A sus 82 años, seguía siendo el alma de la casa, la guardiana de las tradiciones y los secretos familiares. «Lucía, mijita», dijo con voz temblorosa, «qué flaca estás. ¿No comes bien en esa ciudad de México?» «Como bien, abuela», sonrió Lucía, besando su mejilla arrugada. «Solo que camino mucho, pues aquí te voy a engordar como Dios manda», declaró Carmen. «Ya tengo el mole preparándose para la cena». Sofía no le dio tregua. Antes de que Lucía pudiera siquiera subir su maleta a su antigua habitación, ya la había sentado en la sala y extendido frente a ella un catálogo de fotos, listas y planes que parecían interminables. «Mira, este es Diego», dijo Sofía, mostrándole la foto de un hombre guapo, de sonrisa amplia y ojos amables. «Nos conocimos hace 2 años en la universidad. Estudia arquitectura, es de aquí, de Guanajuato. Su familia tiene una joyería en el centro». Lucía observó la fotografía. Diego tenía ese aspecto de hombre bueno, de esos que aún existían en ciudades pequeñas donde las tradiciones todavía significaban algo. «Se ve muy bien», dijo con sinceridad. «Es perfecto», suspiró Sofía con felicidad, «y está tan emocionado con la boda. Ya verás, te va a caer muy bien». «¿Y los padrinos?», preguntó Lucía, sabiendo que estaba entrando en territorio peligroso pero incapaz de evitarlo. Sofía vaciló, y en ese instante de duda, Lucía supo que habían llegado al tema que ambas habían estado evitando. «Los padrinos de velación son los padres de Diego», dijo Sofía lentamente. «Y la madrina... bueno, queríamos a alguien especial, alguien que fuera importante para nuestra familia». «Elena», dijo Lucía, y el nombre le supo a ceniza en la boca. «Sí», confirmó Sofía, mirándola directamente a los ojos. «Elena Mendoza. Sé que es... complicado». «¿Complicado?». Lucía soltó una risa amarga. «Sofía, no nos hemos visto en 10 años. ¿Por qué ella?». «¿Por qué justo ella?». Sofía tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Porque después de que te fuiste, Elena nunca nos abandonó, porque fue ella quien ayudó a mamá cuando papá estuvo enfermo hace 5 años. Porque fue ella quien me ayudó a conseguir mi trabajo en el museo, porque es parte de nuestra familia, Lucía. Siempre lo fue». «Hasta que yo lo arruiné todo», susurró Lucía, sintiendo el peso de la culpa que había cargado durante una década. «No arruinaste nada», dijo Sofía con firmeza. «Eras una niña asustada en un mundo que no te entendía. Ambas lo eran». Lucía cerró los ojos y de inmediato las imágenes la asaltaron. Elena a los 20 años, hermosa y prohibida. Ella misma a los 18, ingenua y desesperada por algo que no comprendía. Aquel verano sofocante donde todo cambió. Las miradas robadas,
los roces accidentales que no eran accidentales, y luego aquella noche en el callejón del beso, donde todo explotó y se destruyó al mismo tiempo. ¿Ella sabe que vengo?, preguntó Lucía con voz ronca. Sí, admitió Sofía. Le dije que serías mi dama de honor principal. No dijo nada, solo se quedó callada un momento y luego cambió de tema. Perfecto, murmuró Lucía. Esto va a ser un desastre, o tal vez, dijo Sofía con suavidad. Es la oportunidad que ambas necesitan para finalmente cerrar ese capítulo, o abrirlo de nuevo. No lo sé, Lucía, pero sí sé que 10 años es demasiado tiempo para huir de algo. Lucía no respondió porque no tenía respuesta. Solo sabía que en 3 semanas tendría que estar de pie en una iglesia, viendo a su hermana casarse, mientras Elena Mendoza, la mujer que había sido su primer amor, su mayor secreto y su más profunda herida, estaría a metros de distancia. Y no tenía la menor idea de cómo iba a sobrevivir a eso. El ensayo de la boda estaba programado para el viernes por la tarde en el templo de San Cayetano, la majestuosa iglesia barroca que se alzaba en la ladera de la montaña como un testimonio de la devoción colonial. Lucía había pasado los últimos 3 días evitando cualquier conversación sobre Elena, refugiándose en las tareas mecánicas de ser dama de honor, revisar el vestido, coordinar con las otras damas, ayudar con las invitaciones. Pero sabía que el viernes no podría escapar. El viernes tendría que verla. La tarde llegó demasiado rápido. Lucía se vistió con manos temblorosas, eligiendo unos jeans oscuros y una blusa blanca sencilla, nada que llamara la atención. Se recogió el cabello en una cola de caballo y se miró al espejo de su antigua habitación. La mujer que le devolvía la mirada tenía 28 años, pero sus ojos parecían más viejos. Había construido una vida en Ciudad de México, un trabajo estable como diseñadora gráfica, un departamento pequeño pero acogedor, amigos que no sabían nada de su pasado. Había salido con algunas mujeres, relaciones breves que nunca llegaban a ninguna parte porque Lucía nunca dejaba que llegaran, porque siempre había una sombra. Siempre había un recuerdo. Siempre había Elena. ¿Lista?, preguntó Sofía desde la puerta, ya vestida con un elegante vestido azul marino. No, admitió Lucía. Pero supongo que no tengo opción. El camino al templo fue silencioso. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. Turistas caminaban por las calles empedradas tomando fotografías, músicos callejeros tocaban canciones tradicionales, y el aroma de las garnachas y el café flotaba en el aire. Guanajuato era hermosa, vibrante, llena de vida. Y Lucía se sentía como si estuviera caminando hacia su ejecución. El templo de San Cayetano se elevaba imponente ante ellos, su fachada churrigueresca, una explosión de ángeles tallados, columnas retorcidas y santos que parecían vigilar a los pecadores. Lucía lo había visitado incontables veces de niña, pero ahora le parecía más grande, más solemne, como si supiera los secretos que ella guardaba. Varios autos ya estaban estacionados en la plazoleta frente al templo. Lucía reconoció algunos: el de sus tíos, el del padre Márquez quien oficiaría la ceremonia, el de la coordinadora de bodas, y un Volkswagen Jetta blanco que hizo que su corazón se detuviera. «Es el auto de Elena», dijo Sofía innecesariamente, notando cómo Lucía se había quedado paralizada. «Llegó hace 10 minutos. Yo necesito un momento», murmuró Lucía. «No tienes un momento», dijo Sofía con firmeza pero cariño, tomándola del brazo. «¿Y sabes qué, hermana? Vas a entrar ahí con la cabeza en alto, porque no hiciste nada malo, porque amar nunca es un error, aunque el mundo te diga que lo es». Lucía miró a su hermana menor y se preguntó cuándo había crecido tanto, cuándo se había vuelto tan sabia. «¿Cómo lo supiste?», preguntó en voz baja. «Nunca hablamos de eso. No hicimos falta», sonrió Sofía tristemente. «Tenía 12 años cuando te fuiste, pero no era ciega. Vi cómo la mirabas, vi cómo ella te miraba, y vi cómo mamá y papá decidieron que era mejor no ver nada». Antes de que Lucía pudiera responder,
La puerta del templo se abrió y salió Diego, el novio, con su sonrisa amplia y su energía contagiosa. «Ahí están», exclamó. «Ya estamos todos. Bueno, falta mi primo Carlos, pero ya saben cómo es. Siempre llega tarde». Se acercó a Lucía y le extendió la mano con calidez genuina. «Tú debes ser Lucía. Sofía me ha hablado tanto de ti. Es un honor finalmente conocerte». «El placer es mío», respondió Lucía, estrechando su mano y apreciando que fuera directo y amable, sin esa curiosidad mórbida que a veces tenía la gente que sabía que había una historia no contada. «Ven, te presento a todos», dijo Diego, guiándolas hacia el interior del templo. La iglesia estaba fresca y tranquila, la luz de la tarde filtrándose a través de los vitrales y creando patrones de colores en el piso de piedra. El olor a incienso y cera de vela flotaba en el aire. Había un pequeño grupo reunido cerca del altar: los padres de Diego, la coordinadora de bodas, el padre Márquez, las otras damas de honor y Elena. Estaba de pie junto a una de las columnas laterales, hablando con la coordinadora, y cuando Lucía la vio, todo lo demás desapareció. Elena tenía 30 años ahora, pero seguía siendo devastadoramente hermosa. Su cabello negro caía en ondas suaves hasta sus hombros, su piel morena brillaba incluso bajo la luz tenue de la iglesia, y sus ojos oscuros, esos ojos que Lucía había visto en sus sueños durante 10 años, seguían teniendo esa intensidad que hacía que el mundo se detuviera. Llevaba un vestido sencillo color vino y sandalias discretas, nada ostentoso, pero Elena nunca había necesitado adornos para ser magnética. Siempre había tenido esa presencia, esa forma de ocupar un espacio que hacía que todos la notaran. Y entonces, Elena levantó la vista. Sus miradas se encontraron a través del espacio de la iglesia y Lucía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Por un momento que pareció eterno, ninguna de las dos se movió. Ninguna respiró. Solo existía esa conexión invisible, ese hilo que las había unido hace 10 años y que aparentemente nunca se había roto. Elena palideció. Sus manos, que habían estado gesticulando mientras hablaba con la coordinadora, se quedaron suspendidas en el aire. Su boca se abrió ligeramente, como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Y entonces, con un esfuerzo visible, Elena apartó la mirada y volvió su atención a la coordinadora, pero Lucía notó cómo sus manos temblaban. «Bueno», dijo el padre Márquez con voz resonante, palmoteando para llamar la atención de todos. «Ya que están todos aquí, comencemos con el ensayo. Novios, padrinos, damas de honor, por favor tomen sus lugares iniciales». Lo que siguió fue una mezcla confusa de instrucciones, posiciones y repeticiones. Lucía se movía mecánicamente, respondiendo cuando le hablaban, sonriendo cuando era apropiado, pero toda su atención estaba en Elena, quien estaba a solo metros de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. Elena tampoco la miraba. Mantenía su atención firmemente en el padre Márquez, en Diego, en cualquier persona o cosa que no fuera Lucía, pero su postura rígida, la forma en que sus manos se aferraban a su bolso, la tensión en sus hombros, todo delataba que estaba tan consciente de la presencia de Lucía como Lucía lo estaba de la suya. «Ahora», instruyó el padre Márquez, «cuando la novia llegue al altar, los padrinos se posicionarán a ambos lados. Elena, tú estarás aquí, a la derecha de Sofía». Elena se movió a su posición y por primera vez desde que entraron, quedó directamente en el campo de visión de Lucía. Podía ver el perfil de Elena, la curva de su mandíbula, el movimiento de su garganta cuando tragaba saliva. «Y Lucía», continuó el padre Márquez, «como dama de honor principal, estarás aquí, sosteniendo el ramo de Sofía durante el intercambio de votos». Lucía se movió a su posición y de repente estaba a menos de 2 metros de Elena, tan cerca que podía oler su perfume, jazmín y algo cítrico, tan cerca que si extendía la mano podría tocarla. Elena se tensó visiblemente, pero mantuvo la mirada al frente. El ensayo continuó. Practicaron la entrada, las lecturas, el intercambio de votos simulados. Cada minuto era una tortura exquisita para Lucía. Estar tan cerca de Elena después de tanto tiempo, sentir su presencia,
Escuchar su voz cuando le tocó hacer su parte como madrina era demasiado y no era suficiente al mismo tiempo. Finalmente, después de casi una hora, el padre Márquez dio por terminado el ensayo. «Excelente, excelente», dijo con satisfacción. «Creo que el sábado todo saldrá perfecto. Ahora, Diego y Sofía han organizado una pequeña cena en el restaurante Casa Valadez para todos nosotros. Espero verlos a todos allí». La gente comenzó a dispersarse, charlando animadamente mientras salían del templo. Lucía se quedó atrás, fingiendo revisar su bolso, esperando que Elena saliera primero. No estaba lista para una conversación. No sabía si alguna vez estaría lista. Pero cuando finalmente levantó la vista, Elena seguía ahí. Estaba de pie junto al altar, mirando hacia uno de los vitrales donde la luz de la tarde creaba un juego de colores en su rostro. Parecía perdida en sus pensamientos, o tal vez también estaba esperando que todos se fueran. Lucía debería haber salido en ese momento. Debería haber caminado hacia la puerta y evitado este momento inevitable. Pero sus pies no se movían, y su boca, traicionera, abrió y soltó la única palabra que había estado reprimiendo durante 3 días. «Hola». Elena se sobresaltó, girándose bruscamente. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez no había escape. No había coordinadora de bodas o padre Márquez para interrumpir. Solo ellas dos en la iglesia vacía, con 10 años de silencio entre ellas. «Lucía», dijo Elena, y su voz salió rasposa, como si su nombre hubiera estado atascado en su garganta. «Yo no sabía que vendrías tan pronto. Sofía me llamó hace una semana», respondió Lucía, manteniéndose donde estaba, sin atreverse a acercarse más. «Es su boda. No podía no venir». «No, claro que no». Elena se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Lucía recordaba perfectamente. Te ves bien. Tú también». El silencio se extendió entre ellas, pesado y lleno de todo lo que no se había dicho. «¿Cómo has estado?», preguntó Elena finalmente, y había algo en su voz, una vulnerabilidad que Lucía no esperaba. «Bien», mintió Lucía. «Vivo en Ciudad de México. Trabajo como diseñadora gráfica. Tengo una vida tranquila». Eso es bueno», dijo Elena, asintiendo como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. «Me alegra que estés bien. ¿Y tú?», preguntó Lucía, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Sofía mencionó que ayudaste mucho a mi familia». Una sombra cruzó el rostro de Elena. «Tu familia es importante para mí. Siempre lo fue, incluso después de...». Se detuvo, tragó saliva. «Después de todo, después de que huyera como una cobarde», pensó Lucía con amargura, «después de que te dejara sin explicación, después de que rompiera ambos corazones porque era más fácil huir que enfrentar la verdad. Elena, ahí están». La voz de Sofía resonó en la iglesia, rompiendo el momento. Entró apresuradamente, seguida de Diego. «Pensé que ya se habían ido. Todos nos están esperando en el restaurante». Elena se recompuso instantáneamente, su expresión volviendo a esa máscara de calma profesional. «Sí, ya voy», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estaba revisando algunos detalles con Lucía. Sofía las miró a ambas con una expresión que Lucía no pudo descifrar, como si supiera exactamente lo que había interrumpido. «Bueno, pues vámonos. La cena es en media hora, y el tráfico en el centro es un caos con los turistas». El restaurante Casa Valadez estaba ubicado en el Jardín de la Unión, el corazón pulsante de Guanajuato, donde los músicos tocaban bajo los laureles y los cafés desbordaban de vida. Era un lugar elegante pero acogedor, con techos altos, paredes de cantera y ese ambiente típico de los restaurantes coloniales que habían sobrevivido siglos. La mesa estaba dispuesta para 20 personas, la familia de Sofía, la familia de Diego, los padrinos, las damas de honor. Por supuesto, Lucía acabó sentada casi frente a Elena, con solo la esquina de la mesa entre ellas. La cena transcurrió en un torbellino de conversaciones cruzadas, risas, brindis y planes de boda. Lucía participaba cuando era necesario,
sonreía en los momentos apropiados, pero todo su ser estaba hiperconsciente de Elena. Observaba cómo Elena interactuaba con los demás, cálida con la madre de Sofía, respetuosa con el padre, cariñosa con la abuela Carmen. Escuchaba su risa cuando Diego contaba un chiste, veía cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo. Era profesora de literatura en la Universidad de Guanajuato. Se enteró Lucía a través de una conversación que no era con ella. Y cada pequeño detalle era una puñalada. Porque Elena había seguido viviendo. Había creado una vida aquí. Había encontrado su lugar, mientras Lucía había estado huyendo durante 10 años. En un momento dado, sus miradas se encontraron accidentalmente a través de la mesa. Elena sostenía una copa de vino a medio camino hacia sus labios y se quedó congelada. Lucía tampoco podía moverse, atrapada en esos ojos oscuros que conocía mejor que los suyos propios. Fue Diego quien rompió el momento, levantándose para hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», dijo con voz cargada de emoción. «Dentro de 2 semanas, me casaré con el amor de mi vida, y no podría pedir mejor compañía para celebrarlo. A mi familia, a la familia de Sofía, a nuestros amigos y padrinos, gracias por ser parte de nuestra historia». Todos levantaron sus copas, y Lucía hizo lo mismo, aunque el vino le supo amargo en la boca. «Historia», pensó, «todos tenemos historias, algunas terminan felizmente, otras simplemente terminan». Cuando la cena finalmente acabó y la gente comenzó a despedirse, Lucía se escabulló hacia el baño, necesitando un momento de soledad. Se lavó las manos con agua fría, se mojó las muñecas, respiró profundamente frente al espejo. 2 semanas más, se dijo a sí misma. Solo 2 semanas, y podré volver a Ciudad de México. Podré volver a mi vida. Podré olvidar otra vez. Pero cuando salió del baño, Elena estaba esperando en el pequeño corredor, recargada contra la pared con una expresión que Lucía no pudo leer. «Necesitamos hablar», dijo Elena sin preámbulos. «Elena». «No aquí, no ahora», la interrumpió Elena. «Pero necesitamos hablar, Lucía. No podemos pasar 2 semanas evitándonos. No podemos fingir que no existe esto, esta cosa entre nosotras. Ya no hay nada entre nosotras», dijo Lucía, aunque ambas sabían que era mentira. «Fue hace 10 años. Y sin embargo», dijo Elena, acercándose un paso, y Lucía pudo sentir el calor de su cuerpo, ese magnetismo que nunca había disminuido. «Seguimos sin poder ni siquiera mirarnos sin que el mundo se detenga». Lucía no tenía respuesta para eso, porque Elena tenía razón, porque 10 años no habían sido suficientes para matar lo que habían tenido. «Mañana», dijo Elena finalmente, «el café El Gallo Pitagórico, a las 4 de la tarde. ¿Vendrás?». Era una pregunta, pero también era un desafío, un ultimátum. «No lo sé», susurró Lucía. «Yo estaré ahí», dijo Elena, y había una tristeza en su voz que hizo que algo se quebrara dentro de Lucía. «Si decides venir, hablaremos. Si no, entonces supongo que sabré que realmente ya no queda nada». Y sin decir nada más, Elena pasó junto a ella y salió, dejándola sola en ese corredor estrecho con el olor del jazmín flotando en el aire y una decisión imposible por tomar. Lucía no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo de su antigua habitación, donde todavía colgaban pósters descoloridos de bandas que había amado en la adolescencia, donde las paredes guardaban secretos de una niña que ya no existía. Las 4 de la tarde, El Gallo Pitagórico, Elena. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese corredor del restaurante, sentía la proximidad de Elena, escuchaba su voz. «¿Vendrás?». A las 6 de la mañana, se rindió y se levantó. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el canto de los pájaros en el patio y el lejano rumor de la ciudad despertando. Se puso una sudadera y salió a caminar. Guanajuato era diferente al amanecer. Las calles empedradas brillaban con el rocío. Los callejones todavía dormían y las luces naranjas de las farolas se apagaban una por una mientras el sol comenzaba a trepar por las montañas. Lucía caminó sin rumbo fijo.
dejando que sus pies la llevaran por caminos que su mente había olvidado, pero su cuerpo recordaba perfectamente. Pasó por el callejón del beso, ese estrecho pasadizo donde la leyenda decía que los amantes se besaban en el tercer escalón. Recordó vívidamente aquella noche de julio, 10 años atrás, cuando ella y Elena habían estado allí, solas, bajo las estrellas. «Es solo una leyenda tonta», había dicho Elena, pero su voz temblaba. «Las leyendas existen por algo», había respondido Lucía, con 18 años y más valentía de la que sentía. Y entonces Elena la había besado, y el mundo había explotado en colores que Lucía no sabía que existían. Se apartó del callejón con el corazón acelerado. No podía hacer esto, no podía sumergirse en esos recuerdos, no ahora. Cuando regresó a casa, eran casi las 8. Su madre ya estaba en la cocina, preparando café y cortando fruta. Rosa levantó la vista cuando Lucía entró, y hubo una pregunta silenciosa en sus ojos. «No pude dormir», explicó Lucía, sirviéndose una taza de café. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Rosa, y había algo en su tono, una suavidad que Lucía no recordaba de 10 años atrás. «No sé qué decir», admitió Lucía, sentándose en uno de los bancos junto a la barra de la cocina. «Todo es complicado». Rosa dejó el cuchillo y se sentó frente a su hija, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos estaban ásperas por años de trabajo, pero su toque era suave. «Mija, sé que tu padre y yo no fuimos los mejores en entender lo que estabas pasando cuando eras más joven. Éramos de otra generación, con otras ideas. Pero estos 10 años me han enseñado mucho». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Mamá, déjame terminar», interrumpió Rosa gentilmente. «He visto cómo Elena nunca se dio por vencida con esta familia, incluso después de que te fuiste. He visto su dolor, aunque trataba de ocultarlo, y he visto mi propio error en no haber hecho más fáciles las cosas para ustedes cuando las hubiera necesitado». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. «No fue tu culpa, mamá. Yo fui la cobarde. Yo huí. Eras una niña asustada en un mundo que no te daba espacio para ser quien eras», dijo Rosa con voz firme, «y tu padre y yo contribuimos a ese miedo con nuestro silencio. Nunca te dijimos que estaba bien, nunca te dijimos que te amábamos sin importar nada». «Mamá, por favor, te amo, Lucía», dijo Rosa, apretando sus manos. «Amo a mi hija exactamente como es. Y si Elena te hace feliz, si lo que hubo entre ustedes fue real, entonces tienes mi bendición. La has tenido siempre, solo que fui demasiado tonta y demasiado orgullosa para decirlo hace 10 años». Lucía se derrumbó en los brazos de su madre, llorando como no había llorado en años. Todas las lágrimas reprimidas, toda la culpa, todo el dolor que había cargado sola durante una década salió en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Rosa la sostuvo, acariciando su cabello como cuando era niña, murmurando palabras de consuelo en español, en ese dialecto materno que es el mismo en todo el mundo. Cuando finalmente Lucía pudo calmarse, se apartó y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé si todavía hay algo que salvar», susurró. «Han pasado 10 años, mamá». «Elena probablemente me odia. Si te odiara», dijo Rosa con una sonrisa triste, «no te habría pedido que se encontraran hoy». Lucía parpadeó. «Como Sofía me contó», admitió Rosa. «Y mi consejo, mija, es que vayas. Que escuches lo que Elena tiene que decir. Que digas lo que tú necesitas decir. Y luego decidan juntas si el pasado puede tener un futuro». Las horas hasta las 4 de la tarde se arrastraron como siglos. Lucía intentó distraerse ayudando con los preparativos de la boda, revisando listas de invitados, confirmando detalles con el fotógrafo, pero su mente estaba en otro lugar, en un café del centro, en una conversación que podría cambiarlo todo o destruir lo poco que quedaba. A las 3:30 se duchó y se cambió 3 veces antes de decidirse por unos jeans oscuros y una blusa color mostaza que Sofía le había regalado años atrás. Se dejó el cabello suelto, solo un poco de maquillaje, nada ostentoso.
Te ves hermosa, dijo Sofía desde la puerta de su habitación. Ella va... Bueno, no va a poder respirar cuando te vea. No ayudas, murmuró Lucía, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. No intento ayudar, rió Sofía. Intento que recuerdes que mereces esto. Mereces ser feliz, Lucía. Ambas lo merecen. El gallo pitagórico estaba en una de las calles que subían hacia la Alhóndiga de Granaditas, un café bohemio con paredes llenas de libros, mesas de madera desgastada y ese ambiente de refugio intelectual que había existido en Guanajuato durante décadas. Lucía y Elena solían ir allí cuando eran más jóvenes, cuando el mundo todavía parecía un lugar lleno de posibilidades. Lucía llegó a las 4:05, deliberadamente tarde, porque no quería ser la primera en llegar. No quería sentarse sola esperando y perdiendo los nervios. Pero Elena ya estaba allí, estaba sentada en una de las mesas del fondo, cerca de una ventana que daba a la calle empinada. Llevaba un suéter verde oscuro y el cabello recogido en una trenza suelta que caía sobre su hombro. Tenía una taza de café frente a ella, pero no la había tocado. Solo miraba por la ventana con expresión distante. Cuando Lucía entró, Elena se giró como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron, y por un momento, ninguna de las dos se movió. Luego Elena se puso de pie, vacilante, como si no supiera si debía saludar con un abrazo, un beso en la mejilla, o simplemente quedarse donde estaba. Lucía tomó la decisión por ambas, acercándose a la mesa y sentándose frente a Elena sin ceremonias. «Viniste», dijo Elena, y había alivio genuino en su voz. «No estaba segura de que fuera a hacerlo», admitió Lucía. «Hasta hace 5 minutos». Una pequeña sonrisa triste cruzó el rostro de Elena. «Yo tampoco estaba segura de que vinieras. Pero esperaba que lo hicieras». El mesero se acercó, un joven con barba y lentes redondos que claramente reconoció la tensión en la mesa y decidió ser rápido. «¿Qué van a ordenar?» «Un café americano, por favor», dijo Lucía. «Yo estoy bien así, gracias», dijo Elena, señalando su taza intacta. Cuando el mesero se fue, el silencio se instaló entre ellas. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de 2 personas que tenían tanto que decir que no sabían por dónde empezar. «Gracias por venir», dijo Elena finalmente, jugando con una servilleta entre sus dedos. «Sé que esto no es fácil para ninguna de las dos». «No lo es», concordó Lucía. «Pero tenías razón. No podemos pasar 2 semanas evitándonos. Es demasiado». 10 años, murmuró Elena mirando su café. 10 años sin hablar, sin saber, sin cerrar nada. «Elena, yo...» «Déjame hablar primero», interrumpió Elena suavemente, levantando la vista. «Por favor. He ensayado esto en mi cabeza 1000 veces desde ayer, y si no lo digo ahora, puede que nunca lo haga». Lucía asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Elena podía escucharlo. Elena respiró profundamente, y cuando comenzó a hablar, su voz estaba cargada de una emoción que había contenido durante años. «Cuando te fuiste hace 10 años, sin una palabra, sin una explicación, pensé que iba a morir. Literalmente pensé que mi corazón se detendría. Pasé semanas esperando que volvieras, que llamaras, que enviaras un mensaje, algo, cualquier cosa». Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se obligó a escuchar, a no interrumpir. «Tu mamá me dijo que te habías ido a Ciudad de México, que habías conseguido un trabajo allá, que necesitabas un nuevo comienzo, pero no me dijo por qué. No me dijo si era por mí, si fue algo que hice, si fue porque lo nuestro te asustó demasiado». «Elena, por favor, déjame terminar». La voz de Elena se quebró ligeramente. «Pasé años culpándome, pensando que tal vez fui demasiado intensa, demasiado rápida, que tal vez te presioné. Tenía 20 años cuando empezó, Lucía. Tú tenías 18. Yo era mayor. Debería haber sido más cuidadosa, más consciente de...». «Tú nunca me presionaste», interrumpió Lucía, incapaz de contenerse más. «Nunca. Yo fui quien te besó primero, ¿recuerdas? En el callejón del beso. Yo fui quien tomó tu mano. Yo fui quien... Entonces, ¿por qué te fuiste?
La pregunta salió como un grito ahogado, llena de un dolor que no había sanado. ¿Por qué simplemente desapareciste sin darme la oportunidad de luchar por ti? ¿Por nosotras? El mesero trajo el café de Lucía, colocándolo silenciosamente en la mesa, antes de retirarse rápidamente, sintiendo que había entrado en medio de algo privado y doloroso. Lucía miró su taza, las volutas de vapor que se elevaban, la superficie oscura que reflejaba las luces tenues del café. Respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento de decir la verdad que había ocultado durante 10 años. Me fui porque tenía miedo, comenzó, su voz apenas un susurro, porque cada vez que te veía, cada vez que estábamos juntas, sentía que el mundo entero podía ver lo que sentía por ti. Y en esa época, en este pueblo, Elena, teníamos que escondernos. Teníamos que fingir que solo éramos amigas, y cada mentira me mataba un poco más. Elena escuchaba con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Un día, tu tía Marta nos vio, continuó Lucía, y vio cómo Elena se tensaba. Estábamos en el jardín detrás de tu casa, y pensamos que no había nadie. Te besé, y ella nos vio. No dijo nada en ese momento, pero su cara... Dios, Elena, su cara. Nunca me dijiste eso, susurró Elena, palideciendo, porque al día siguiente mi padre me llamó a su estudio. Se sentó frente a mí con esa cara seria que usaba cuando algo era muy importante, y me dijo que había rumores, que la gente hablaba, que necesitaba tener más cuidado con mi reputación, con mi futuro. Elena cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. Nunca mencionó tu nombre, Lucía continuó, su propia voz quebrándose. Pero no hacía falta. Yo sabía de qué hablaba, y vi en sus ojos, vi decepción, Elena. Vi que me amaba, pero que esto que yo era, esto que sentía por ti, era algo que él no podía aceptar. Lucía, y tuve miedo, admitió Lucía, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Tuve miedo de arrastrarte conmigo. Tuve miedo de que tu familia, tus amigos, todos te dieran la espalda por mi culpa. Tenías una carrera prometedora, estabas empezando en la universidad. Yo era solo una niña confundida que no sabía cómo ser lo que se suponía que debía ser. Así que huiste, dijo Elena, y no había acusación en su voz, solo una tristeza infinita. Así que huí, confirmó Lucía, porque pensé que era lo mejor para ambas. Pensé que si desaparecía, tú podrías seguir adelante. Podrías tener una vida normal, sin esconderte, sin mentir, sin cargar con el peso de amar a alguien que el mundo decía que no debías amar. Elena se llevó una mano a la boca, un sollozo escapando a pesar de sus esfuerzos por contenerse. Pero lo que no entendí entonces, continuó Lucía, alcanzando a través de la mesa para tomar la mano de Elena, un contacto que electrificó cada nervio de su cuerpo. Lo que fui demasiado joven y demasiado asustada para entender es que no puedes tomar esa decisión por alguien más. No puedes decidir por otro qué es lo mejor para ellos. Elena volteó su mano, entrelazando sus dedos con los de Lucía, y ese simple gesto rompió algo en ambas. Todas las barreras, todas las defensas cuidadosamente construidas durante 10 años, se vinieron abajo. Te extrañé cada día, susurró Elena, cada maldito día durante 10 años. Traté de seguir adelante, traté de salir con otras personas, traté de olvidarte. Pero siempre estabas ahí, en cada pensamiento, en cada sueño. Yo también, admitió Lucía. Construí una vida entera tratando de olvidarte, y fue completamente inútil, porque tú eres la única persona que he amado de verdad. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente habían dicho las verdades que habían cargado durante años, y ahora tenían que decidir qué hacer con ellas. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena finalmente, su pulgar acariciando suavemente la mano de Lucía. ¿Qué hacemos con esto? No podemos retroceder 10 años. No podemos pretender que todo ese tiempo no existió. No, concordó Lucía. Pero, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentarlo?
Sé que es complicado. Sé que yo vivo en Ciudad de México y tú estás aquí. Sé que... No me importa lo complicado que sea, interrumpió Elena con fiereza. He vivido 10 años sin ti, Lucía. Y si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que podamos tener algo juntas, quiero tomarla. Porque la alternativa, seguir viviendo sin ti, es algo que no quiero volver a hacer. Lucía sintió como si pudiera respirar por primera vez en 10 años. Yo también lo quiero, dijo, pero tenemos que hacerlo bien esta vez. Nada de secretos, nada de huir cuando las cosas se pongan difíciles. Nada de secretos, acordó Elena. Aunque hay algo que necesitas saber. Lucía sintió un escalofrío de aprensión. ¿Qué? Elena vaciló, mordiéndose el labio, claramente debatiendo consigo misma sobre qué decir. Cuando te fuiste, estuve devastada, y tu mamá, Dios la bendiga, me acogió. Me dejó llorar en su cocina incontables veces. Me incluía en las cenas familiares aunque tú no estuvieras. Se convirtió en una segunda madre para mí, lo sé, dijo Lucía suavemente. Sofía me contó, y mamá me lo confirmó esta mañana. Dijo que le arrepentía no habernos apoyado cuando lo necesitábamos. Elena pareció sorprendida. ¿Tu mamá te dijo eso? Sí, y me dijo que tengo su bendición para lo que sea que esto sea entre nosotras. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez había una sonrisa en su rostro. Las cosas han cambiado mucho en 10 años, dijo. El mundo ha cambiado. Guanajuato ha cambiado. Tengo amigos abiertamente gay en la universidad. Hay parejas que caminan tomadas de la mano en el jardín. No es perfecto. Todavía hay prejuicios, pero ya no es como antes. Y nosotras hemos cambiado, añadió Lucía. Ya no somos niñas asustadas. Somos mujeres adultas que saben lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieres, Lucía?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro cargado de esperanza y miedo. Lucía no vaciló. Te quiero a ti. Quiero la oportunidad de conocerte de nuevo. Quiero ver si lo que teníamos puede convertirse en algo más profundo, más real. Quiero intentarlo. Elena sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, y recordó a Lucía por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Entonces, intentémoslo. Se quedaron en ese café hasta que el sol comenzó a ponerse, llenando el cielo de tonos naranjas y rosas que se filtraban por las ventanas. Hablaron de todo, de los 10 años que habían pasado, de sus trabajos, de sus vidas, de sus sueños y miedos, y con cada palabra, con cada risa compartida, con cada silencio cómodo, Lucía sintió como las piezas rotas de su corazón comenzaban a encajar de nuevo. Cuando finalmente salieron del café, la noche había caído sobre Guanajuato. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, y el aire era fresco y lleno de promesas. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó Elena. Me gustaría eso, respondió Lucía. Caminaron juntas por las calles empedradas, sin tomarse de las manos todavía. Era demasiado pronto. Necesitaban ir despacio, pero lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran ocasionalmente. La boda de Sofía va a ser hermosa, dijo Elena mientras subían por una calle empinada. Sí, concordó Lucía. Ella está tan emocionada, y Diego parece ser un buen hombre. Lo es, confirmó Elena. La ama de verdad. Se nota en cómo la mira. Lucía giró para mirar a Elena bajo la luz de una farola. ¿Cómo la mira? Elena se detuvo, girándose para enfrentar a Lucía directamente. Sus ojos reflejaban la luz dorada de la farola, y había algo en su expresión que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Como yo te miro a ti, dijo Elena suavemente, como si fueras la única persona real en un mundo de sombras. Lucía sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Quería cerrar la distancia entre ellas. Quería besarla allí mismo en esa calle empinada bajo las estrellas, pero era demasiado pronto. Necesitaban tiempo. Necesitaban reconstruir la confianza que se había roto. Elena, susurró. Lo sé, dijo Elena, como si pudiera leer su mente. Vamos despacio.
Pero necesitaba que supieras eso. Necesitaba que supieras que no son solo palabras para mí, que lo que siento es real. Para mí también es real, respondió Lucía. Continuaron caminando hasta que llegaron a la casa de los Vargas. La puerta verde brillaba bajo la luz del porche, y desde adentro se escuchaban voces y risas, la familia cenando, la vida continuando. «Buenas noches, Lucía», dijo Elena. «Buenas noches». Elena vaciló, y luego, con un movimiento rápido y suave, se inclinó y besó la mejilla de Lucía. Fue apenas un roce, más aire que contacto, pero dejó a Lucía temblando. «Te veo mañana», susurró Elena. Sofía programó la prueba de vestuario. «Ahí estaré». Lucía entró a su casa en un estado de aturdimiento emocional. Su familia estaba en el comedor, pero por una vez nadie le hizo preguntas. Su madre simplemente le sonrió con conocimiento. Sofía le guiñó un ojo y su padre asintió brevemente antes de volver a su periódico. Esa noche, por primera vez en 10 años, Lucía durmió sin pesadillas. Y soñó con un futuro que tal vez, solo tal vez, era posible. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos de boda y momentos robados. Lucía y Elena se veían constantemente. Era inevitable dado que ambas estaban profundamente involucradas en los preparativos. Pero ahora esos encuentros tenían una cualidad diferente. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario, roces accidentales que no eran tan accidentales, sonrisas secretas compartidas a través de habitaciones llenas de gente, y mensajes de texto tardíos por la noche, conversaciones que se extendían hasta las 3 de la mañana. «¿Estás despierta?», había enviado Elena 3 noches después de su conversación en el café. «Sí, no puedo dormir». «Yo tampoco. Sigo pensando en ti». «¿En qué de mí?» «En todo. En cómo arrugas la nariz cuando estás concentrada. En cómo jugas con tu cabello cuando estás nerviosa. En cómo tu risa suena diferente cuando es genuina versus cuando es cortés. Me estás observando demasiado. He tenido 10 años para olvidar estos detalles. Ahora que puedo verte de nuevo, quiero recordar cada uno». Lucía había dormido con el celular apretado contra su pecho esa noche, una sonrisa en su rostro que no podía borrar. El martes por la tarde, tenían programada la prueba de vestuario en la boutique de Doña Remedios, una señora de 70 años que había confeccionado vestidos de novia para 3 generaciones de familias guanajuatenses. Su tienda estaba en una casa colonial convertida, llena de maniquíes, telas y el zumbido constante de máquinas de coser. Sofía, las 3 damas de honor, incluida Lucía, y Elena como madrina, todas se congregaron en el pequeño espacio lleno de espejos. «Bueno, jovencitas», dijo Doña Remedios con su voz autoritaria pero cariñosa, «vamos a probarnos todo, y no quiero quejas sobre los corsés. La belleza requiere sacrificio». Los vestidos de las damas de honor eran de un color azul petróleo elegante, con línea A y detalles bordados en el corpiño. El de Elena, como madrina, era ligeramente diferente. Un vestido largo de color champán que acentuaba su figura y hacía que su piel brillara. Lucía se probó su vestido en uno de los probadores improvisados, luchando con el cierre trasero. Después de varios intentos frustrados, se rindió. «¿Necesitas ayuda?». La voz de Elena llegó desde el otro lado de la cortina. Lucía vaciló solo un segundo antes de responder. «Sí, por favor, no alcanzo el cierre». Elena entró al pequeño probador, y de repente el espacio se sintió infinitamente más pequeño. Lucía podía sentir el calor de su cuerpo a centímetros de distancia. Podía oler su perfume de jazmín. «Da la vuelta», murmuró Elena. Lucía obedeció, enfrentando el espejo del probador. A través del reflejo, vio las manos de Elena alcanzar el cierre del vestido. Sus dedos rozaron la piel desnuda de la espalda de Lucía, y ambas se quedaron congeladas. «Lo siento», susurró Elena, pero no apartó su mano. «No te disculpes», respondió Lucía, su voz apenas audible. Elena subió el cierre lentamente, sus dedos trazando una línea de fuego por la espalda de Lucía. Cuando llegó arriba, no se apartó de inmediato.
Sus manos se posaron en los hombros de Lucía y sus ojos se encontraron en el espejo. «Te ves hermosa», dijo Elena. «Tú también». Lucía se giró y de repente estaban cara a cara, respirando el mismo aire en ese espacio diminuto. «Elena». Un golpe en la cortina las interrumpió. «¿Todo bien ahí adentro?», preguntó doña Remedios. «Sí, ya salimos», respondió Elena, apartándose rápidamente, pero cuando salieron, ambas tenían las mejillas sonrojadas, y Sofía, que las estaba observando, sonrió con conocimiento. Después de la prueba de vestuario, mientras las otras se iban, Sofía agarró a Lucía del brazo. «Necesito tu ayuda con algo en el museo», dijo, lo cual era obviamente una excusa. El Museo Iconográfico del Quijote, donde Sofía trabajaba como curadora, estaba a solo 10 minutos a pie. Era un edificio colonial hermoso, lleno de representaciones artísticas de Don Quijote de todas las épocas y estilos. Cuando llegaron, Sofía llevó a Lucía a su pequeña oficina en el segundo piso, cerró la puerta y se giró con los brazos cruzados. «Bien, habla». «¿Sobre qué?», preguntó Lucía, aunque sabía perfectamente de qué. «Sobre Elena, sobre ustedes dos, sobre la tensión sexual que casi incendia el probador de doña Remedios». Lucía sintió que sus mejillas se encendían. «Sofía». «No», interrumpió su hermana. «No me vengas con evasivas. Los he visto a las dos. Las miradas, los roces, los mensajes constantes. Y antes de que digas algo, me parece perfecto, me parece hermoso. Pero necesito saber qué está pasando, porque en una semana es mi boda, y necesito saber si voy a tener que lidiar con algún drama». «No va a haber drama», aseguró Lucía, sentándose en la silla frente al escritorio de Sofía. «Hablamos. Elena y yo hablamos de todo, de por qué me fui, de lo que sentimos, de lo que queremos». «¿Y qué quieren?». «Intentarlo de nuevo», admitió Lucía, despacio, sin secretos esta vez, «ver si podemos construir algo real». Sofía se sentó en el borde de su escritorio, su expresión suavizándose. «¿Y cómo te sientes al respecto?». «Aterrada», confesó Lucía, «pero también más viva de lo que me he sentido en 10 años. Cuando estoy con ella, Sofía, es como si todas las piezas finalmente encajaran, como si hubiera estado caminando por el mundo a medias y de repente estuviera completa otra vez». «Eso es amor», dijo Sofía simplemente. «Eso es lo que debería ser, pero es complicado. Yo vivo en Ciudad de México, ella está aquí. No sé cómo vamos a...». «Ya lo averiguarán», interrumpió Sofía. «Si es real, si es lo que ambas quieren, encontrarán la manera. El amor no siempre es fácil, Lucía, pero vale la pena el esfuerzo». Lucía miró a su hermana menor y se maravilló de cuándo se había vuelto tan sabia. «¿Cuándo creciste tanto?». «Cuando mi hermana mayor desapareció durante 10 años y tuve que aprender a navegar la vida sin ella», dijo Sofía, pero había cariño en su voz. No reclamó. «Te extrañé, ¿sabes? Extrañé poder hablar contigo, pedirte consejo, pelearme contigo por tonterías. Yo también te extrañé», susurró Lucía. «Todos los días». Sofía se inclinó y abrazó a su hermana fuertemente. «Entonces no te vayas otra vez, sin importar lo que pase con Elena, sin importar nada. No desaparezcas de nuestras vidas otra vez». «No lo haré», prometió Lucía. «Nunca más». Esa noche, Elena la llamó. «¿Estás libre mañana por la tarde?». «Creo que sí». «¿Por qué?». «Quiero enseñarte algo. ¿Puedes encontrarte conmigo en la universidad a las 3? ¿Es una sorpresa?». «Algo así». «¿Vendrás?». «Sabes que sí». La Universidad de Guanajuato era un complejo de edificios coloniales, esparcidos por toda la ciudad, pero el departamento de letras, donde Elena trabajaba, estaba en un edificio particularmente hermoso, cerca del Jardín de la Unión. Tenía una escalinata icónica que había aparecido en innumerables fotografías y aulas con ventanas que daban a las montañas circundantes. Lucía llegó puntual y encontró a Elena esperándola en la entrada, con una sonrisa nerviosa. «Hola», dijo Elena. «Gracias por venir». «¿Qué es este misterio?».
preguntó Lucía con curiosidad. Ven, te muestro. Elena la guió por los pasillos históricos hasta llegar a su oficina. Era un espacio pequeño pero acogedor, con estanterías llenas de libros, papeles apilados en el escritorio y una ventana que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Pero lo que capturó la atención de Lucía fue una pared específica. Estaba cubierta de fotografías, postales, boletos de eventos y pequeños objetos cuidadosamente colocados. Y cuando Lucía se acercó para ver mejor, su corazón dejó de latir. Eran recuerdos de ellas, una fotografía de ambas en el Callejón del Beso, tomada por un turista amable hace 11 años, boletos de una obra de teatro que habían visto juntas, una servilleta de papel del café El Gallo Pitagórico con algo garabateado. Lucía se acercó y reconoció su propia letra. Aquí, hoy, contigo. L, un programa de una feria del libro donde ambas habían sido voluntarias. Pétalos secos de las bugambilias del jardín de Elena, y en el centro, una carta. Lucía reconoció su propia escritura. ¿Guardaste la carta?, susurró. Era la única carta que le había enviado a Elena después de irse a Ciudad de México. Una carta escrita a las 4 de la mañana, empapada en lágrimas y arrepentimiento, explicando por qué se había ido pero sin dar su dirección, sin darle a Elena una manera de responder. La leí 1000 veces, dijo Elena en voz baja, parada detrás de Lucía. Traté de leer entre líneas. Traté de encontrar una pista de dónde estabas, qué sentías realmente. Pero no había respuestas. Solo dolor. Lucía giró para enfrentarla, con lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía que guardabas todo esto. ¿Cómo iba a tirarlo?, preguntó Elena, su propia voz quebrada. Eran lo único que me quedaba de ti, de nosotras. Durante años, esta pared fue mi refugio y mi tortura. Venía aquí y recordaba que una vez fui feliz. Que una vez alguien me hizo sentir que el mundo podía ser mágico. Elena, pero también, continuó Elena, limpiándose sus propias lágrimas, me recordaba que necesitaba seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el pasado para siempre. ¿Lo lograste?, preguntó Lucía. ¿Seguir adelante? Elena la miró directamente a los ojos. No completamente. Salí con algunas personas, incluso tuve una relación que duró 2 años. Patricia, una profesora de historia. Era buena, amable, me trataba bien. Lucía sintió una punzada de celos que no tenía derecho a sentir. ¿Qué pasó? Que no eras tú, dijo Elena simplemente. Y ella lo sabía. Un día me miró y dijo: todavía estás enamorada de ella, ¿verdad? De la que se fue, y yo no pude mentir. Así que terminamos. Fue hace 2 años. Lo siento. No lo sientas. Ella merece a alguien que la ame completamente, no a alguien que esté dividida entre el presente y un fantasma del pasado. Lucía miró nuevamente la pared de recuerdos. ¿Vas a mantener esto? ¿Ahora que estamos intentando de nuevo? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Parte de mí quiere dejarlo como un recordatorio de dónde empezamos. Pero tal vez es tiempo de hacer nuevos recuerdos. Mejores recuerdos. Me gustaría eso, dijo Lucía. Hacer nuevos recuerdos contigo. Elena sonrió, y el ambiente en la pequeña oficina cambió, volviéndose más cálido, más íntimo. ¿Quieres saber qué más guardé?, preguntó Elena, acercándose a su escritorio y abriendo un cajón. Sacó un pequeño libro de pasta dura. Era viejo, las páginas amarillentas, la cubierta desgastada. Don Quijote, reconoció Lucía. Tu ejemplar, confirmó Elena. Me lo prestaste hace 11 años para una clase. Nunca te lo devolví. Lucía tomó el libro, pasando sus dedos por la cubierta familiar. En la primera página, con su letra adolescente, había escrito: para Elena, que ve molinos de viento y gigantes en lugares donde otros solo ven paisajes. Con amor, Lucía. Lo leí cada año, dijo Elena. Una vez al año, abro este libro y leo tu dedicatoria, y cada vez me pregunto si todavía pensabas en mí, si todavía había una oportunidad de que volvieras. Lucía no pudo contenerse más.
Cerró la distancia entre ellas y tomó el rostro de Elena entre sus manos. Elena Mendoza, cada día durante 10 años pensé en ti. Cada maldito día. Y si me das la oportunidad, voy a pasar los próximos 10 años, los próximos 20, los que sea que tengamos, demostrándote que fue un error irme, demostrándote que mereces ser amada completamente, sin medias tintas, sin miedos. Lucía, susurró Elena, y había tanto anhelo en esa palabra que rompió algo en ambas. ¿Puedo besarte?, preguntó Lucía. Por favor, ¿puedo besarte? Por favor, respondió Elena, y era una súplica y una promesa. Lucía cerró el espacio final entre ellas, y cuando sus labios se encontraron fue como volver a casa después de un exilio de 10 años. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambas temieran que el otro fuera una ilusión que desaparecería, pero luego se profundizó, años de anhelo y dolor y amor no correspondido vertidos en ese momento. Las manos de Elena se enredaron en el cabello de Lucía, atrayéndola más cerca. Las manos de Lucía se aferraron a la cintura de Elena, anclándose a lo único real en un mundo que se tambaleaba. Se besaron como si quisieran recuperar cada beso perdido durante la década que habían pasado separadas. Cuando finalmente se apartaron, ambas estaban temblando, con los ojos brillantes y las respiraciones agitadas. Dios, murmuró Elena. Olvidé cómo era esto, cómo eras tú. Yo nunca lo olvidé, dijo Lucía. Intenté, pero nunca pude. Se quedaron así, frente con frente, respirando el mismo aire, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Tenemos que ir despacio, dijo Elena finalmente, aunque sus manos aún sostenían a Lucía. 10 años es mucho tiempo. Hemos cambiado, ambas. Necesitamos conocernos de nuevo, no solo recordar quiénes éramos. Lo sé, concordó Lucía. Y quiero hacerlo bien esta vez, sin huir, sin escondernos, sin mentiras. Sin mentiras. Pasaron el resto de la tarde en esa oficina, hablando de todo y de nada. Elena le contó sobre sus clases, sus estudiantes, su amor por la literatura que nunca había disminuido. Lucía habló sobre su trabajo en Ciudad de México, los proyectos que la apasionaban, la vida solitaria que había construido. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Elena caminó a Lucía de regreso a su casa. Esta vez, caminaron tomadas de la mano, y si algunas personas las miraban, ninguna de las dos se preocupó. En una semana es la boda, dijo Elena cuando llegaron a la Puerta Verde de los Vargas. Lo sé, dijo Lucía. Y después, tendré que volver a Ciudad de México. Lo sé. Elena apretó su mano. Pero esta vez, no será un adiós. Esta vez, buscaremos la manera. Lo prometo, dijo Lucía. Elena se inclinó y la besó suavemente. Un beso dulce lleno de promesas futuras. Buenas noches, Lucía Vargas. Buenas noches, Elena Mendoza. Esa noche, cuando Lucía entró a su casa, toda su familia estaba en la sala. Sofía levantó la vista de su revista y sonrió. Su madre dejó de tejer y asintió con aprobación. Incluso su padre bajó su periódico y con una expresión que Lucía no podía descifrar completamente, dijo: «¿Te ves feliz, mija?» «Lo soy, papá», respondió Lucía. «Por primera vez en mucho tiempo realmente lo soy». Y cuando esa noche se fue a dormir, con el libro de Don Quijote que Elena le había devuelto sobre su mesita de noche, Lucía supo que sin importar qué desafíos vendrían, sin importar la distancia o las complicaciones, finalmente estaba en el camino correcto. Finalmente estaba viva. La semana previa a la boda pasó en un borrón de actividad frenética. Lucía se encontraba constantemente corriendo entre tareas, confirmar detalles con el florista, asegurarse de que las invitaciones hubieran llegado a todos, ayudar a Sofía con los últimos ajustes de su vestido, coordinar con las otras damas de honor. Pero en medio de todo ese caos, había momentos robados con Elena. Desayunos temprano en pequeños cafés donde nadie los conocía, caminatas vespertinas por los callejones menos transitados, mensajes constantes que llegaban a todas horas del día,
Estoy en una reunión de profesores y solo puedo pensar en ti. ¿Eso significa que soy más interesante que la sintaxis del español medieval? Infinitamente más interesante. 3 días antes de la boda, Lucía tuvo una conversación seria con su padre. Héctor Vargas la llamó a su estudio después de la cena, ese mismo espacio donde 11 años atrás había tenido la conversación que había empujado a Lucía a huir. Lucía entró con el estómago apretado por los nervios, sin saber qué esperar. Su padre estaba sentado en su viejo sillón de cuero, con las manos entrecruzadas sobre su escritorio. No se veía enojado, pero tampoco particularmente expresivo. Era la misma cara neutral que usaba para revisar declaraciones de impuestos. «Siéntate, mija», dijo, señalando la silla frente a él. Lucía obedeció, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Papá, si esto es sobre Elena, es sobre Elena», confirmó él. Y Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. Pero entonces, sorprendentemente, su padre suspiró. «Y es sobre mí, sobre el error que cometí hace 11 años». Lucía parpadeó, sin estar segura de haber escuchado bien. «¿Qué?». Héctor se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz, un gesto de cansancio que Lucía había visto miles de veces. «Cuando te hablé aquella vez, cuando insinué que había rumores sobre ti y Elena, lo hice porque tenía miedo. Miedo de lo que la gente dijera, miedo de que sufrieras, miedo de no saber cómo protegerte en un mundo que no entendía lo que sentías. Papá, pero no me di cuenta», continuó, su voz ronca, «de que al tratar de protegerte del mundo, te empujé a huir de nosotros, de tu familia, de tu casa, y durante 10 años he cargado con esa culpa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. «No fue tu culpa. Yo tomé la decisión de irme». «Sí, pero yo te di el empujón», dijo Héctor, mirándola directamente a los ojos por primera vez. «Y he pasado estos años viendo cómo Elena se convirtió en parte de nuestra familia, viendo su dolor aunque trataba de ocultarlo, y entendiendo que ella te amaba de verdad, que no era algo pasajero o superficial. Era real. Es real», corrigió Lucía en voz baja. «Todavía lo es». Héctor asintió lentamente. «Tu madre me ha estado educando estos últimos años. Me ha hecho leer libros, ver documentales, hablar con el padre Márquez sobre amor y aceptación. Y he aprendido, Lucía, lentamente, torpemente, pero he aprendido que el amor no tiene una sola forma. Y que mi trabajo como padre no es juzgarte, sino amarte incondicionalmente». «Papá». Lucía no podía detener las lágrimas ahora. Héctor se puso de pie, rodeó el escritorio, y por primera vez en años, abrazó a su hija con fuerza. «Si Elena te hace feliz», dijo con voz temblorosa, «entonces tiene mi bendición, tiene mi apoyo, y tiene mi disculpa por no habérselo dado hace 11 años, cuando ambas lo necesitaban». Lucía se aferró a su padre, sollozando contra su hombro, sintiendo cómo años de dolor y miedo finalmente se liberaban. «Gracias, papá. Gracias». «No tienes que agradecer», murmuró él. «Solo no desaparezcas otra vez. Prométeme que sin importar lo que pase, seguirás siendo parte de esta familia», susurró Lucía. «Te lo prometo». La noche anterior a la boda había una tradición en la familia Vargas. Las mujeres se reunían en la casa para celebrar a la novia. No era exactamente una despedida de soltera. Eso había sido la semana anterior con las amigas de Sofía, sino algo más íntimo, una bendición femenina, lo llamaba la abuela Carmen. Estaban todas ahí: Rosa, la abuela Carmen, las tías, las primas, Sofía en el centro, radiante de felicidad. Y Elena, porque a estas alturas, Elena era prácticamente parte de la familia. Se sentaron en el patio, bajo las estrellas, con velas flotando en vasijas de barro y el aroma de chocolate caliente llenando el aire. La abuela Carmen, como matriarca, tomó la palabra primero. «Sofía, mijita», dijo con voz temblorosa pero fuerte, «mañana te casas,
Y quiero que sepas que el matrimonio no es solo la fiesta, los votos bonitos o el vestido elegante. Es despertar cada día y elegir amar, incluso cuando es difícil. Es construir algo juntos, ladrillo por ladrillo, año tras año. Sofía escuchaba con lágrimas en los ojos, asintiendo. Cada mujer tomó su turno para dar consejos, bendiciones, historias. Cuando llegó el turno de Lucía, sintió todas las miradas sobre ella, especialmente la de Elena. Sofía, comenzó Lucía, tomando las manos de su hermana. Durante 10 años estuve perdida. Construí una vida que se veía bien desde afuera, pero por dentro estaba vacía. Y tú siempre supiste lo que querías. Siempre fuiste valiente para buscar tu felicidad. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Así que mi consejo es este. Nunca dejes que el miedo te dicte tus decisiones. Ama con valentía, ama sin disculpas, porque el amor, miró brevemente a Elena, el amor verdadero vale cualquier riesgo. Las mujeres aplaudieron suavemente, y Lucía vio cómo su madre le sonreía. Cuando le tocó a Elena, hubo un silencio expectante. Todos sabían que Elena no era sangre de su sangre, pero en muchos sentidos había estado más presente que muchos familiares biológicos. Elena se puso de pie, con una gracia natural que siempre había tenido. Sofía, no soy tu hermana de sangre, pero te he visto crecer desde que eras una niña. Te he visto convertirte en esta mujer increíble, inteligente, amable. Y mañana, cuando camines por ese pasillo, quiero que sepas que toda esta familia, todos los que estamos aquí, caminamos contigo. Su voz se quebró ligeramente y continuó. El amor es un regalo, es el único regalo que no disminuye cuando lo compartes, sino que crece. Así que compártelo generosamente con Diego, con tu familia, con el mundo, porque el mundo necesita más amor, más valentía, más personas dispuestas a construir puentes en lugar de muros. Cuando terminó, Sofía se levantó y abrazó a Elena fuertemente. Gracias, susurró, por todo, por estar aquí, por nunca rendirte con nosotros, por ser parte de esta familia. Gracias a ustedes por aceptarme, respondió Elena. La reunión continuó hasta tarde, con historias, risas y esa calidez que solo viene de mujeres compartiendo sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Cuando finalmente todos se retiraron a dormir, Lucía salió al patio una última vez. Necesitaba aire, necesitaba procesar todo lo que había pasado en esas últimas semanas. ¿No puedes dormir? La voz de Elena llegó desde las sombras. Lucía sonrió, sin sorprenderse. Parecía que Elena siempre sabía cuándo la necesitaba. Demasiados pensamientos, admitió. Elena se acercó y se sentaron juntas en el pequeño banco de piedra junto a la fuente del patio. El sonido del agua era tranquilizador y las estrellas brillaban sobre ellas como testigos silenciosos. Mañana es un día grande, dijo Elena. Sí, Sofía se casa. Y yo tendré que volver a Ciudad de México en unos días. Lo sé. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. He estado pensando en eso. Y creo que tenemos opciones, dijo Elena cuidadosamente. Podemos hacer que la distancia funcione. Visitarnos los fines de semana, videollamadas, mensajes. Muchas parejas lo hacen, pero no es lo que quieres, dijo Lucía, leyendo entre líneas. Lo que quiero, dijo Elena, girándose para mirarla directamente, es despertarme contigo cada mañana. Es verte sin maquillaje, con el cabello revuelto, gruñona antes del café. Es construir una vida juntas. No solo robarnos momentos entre visitas. El corazón de Lucía latía tan fuerte que dolía. Elena. Pero también sé que no es tan simple, continuó Elena. Tienes tu trabajo, tu departamento, tu vida allá. No puedo pedirte que renuncies a todo eso. ¿Y si quisiera hacerlo?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Y si quisiera volver a Guanajuato? Elena se quedó completamente quieta. ¿Hablas en serio? He estado pensándolo, admitió Lucía. Estos días aquí, con mi familia, contigo, me he dado cuenta de algo. Ciudad de México nunca fue mi hogar. Era solo el lugar donde estaba huyendo. Mi hogar está aquí. Siempre lo estuvo. Pero tu trabajo,
Soy diseñadora gráfica freelance, dijo Lucía. Puedo trabajar desde cualquier lugar con internet. Y Guanajuato tiene empresas, tiene proyectos. Puedo construir una carrera aquí también. ¿Estás segura?, preguntó Elena, y había esperanza y miedo mezclados en su voz. Porque no quiero que tomes esta decisión solo por mí. Necesita ser también por ti. Es por mí, dijo Lucía con firmeza. Es por la mujer que quiero ser, la mujer que elige amor en lugar de miedo, la mujer que deja de huir y empieza a construir. Elena la besó entonces, allí bajo las estrellas, con la fuente cantando su canción de agua y las bugambilias liberando su perfume nocturno. Fue un beso lleno de promesas y futuros posibles. Entonces construyamos algo, susurró Elena contra sus labios. Juntas, acordó Lucía. Se quedaron en el patio hasta que el cielo comenzó a aclararse, hablando de planes y posibilidades, de buscar un departamento juntas, de cómo Lucía podría establecer su negocio de diseño en Guanajuato, de viajes que querían hacer, de cenas que cocinarían, de vidas que entrelazarían. Y cuando finalmente el amanecer pintó el cielo de rosa y oro, anunciando el día de la boda de Sofía, Lucía sintió que también era el amanecer de su propia vida. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol brillante que prometía un día perfecto. La Casa Vargas era un caos organizado de actividad. El equipo de maquillaje y peinado había llegado temprano. Las flores estaban siendo entregadas. El fotógrafo ya estaba capturando momentos de los preparativos. Sofía estaba en su habitación, siendo transformada de novia nerviosa a novia radiante. Lucía, como dama de honor principal, estaba a su lado, ayudando con el velo, ajustando los detalles del vestido. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lucía. Aterrada, admitió Sofía con una risa temblorosa. Pero también completamente segura. ¿Tiene sentido eso? Perfecto sentido, sonrió Lucía. ¿Y tú?, preguntó Sofía, mirándola a través del espejo. ¿Estás lista para lo que viene? Más que lista, respondió Lucía. Por primera vez en 10 años, siento que estoy exactamente donde debo estar. Sofía giró y tomó las manos de su hermana. Gracias por volver. Gracias por quedarte. Gracias por ser valiente. Gracias a ti por nunca dejar de creer que podía hacerlo, respondió Lucía, con lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. Un golpe en la puerta las interrumpió. Era su padre, vestido con su traje más elegante, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Es hora», dijo simplemente. El templo de San Cayetano estaba lleno hasta el último asiento. Flores blancas y azules decoraban cada superficie. Velas parpadeaban en los altares laterales, y el órgano tocaba suavemente mientras los invitados se acomodaban. Lucía, ya en su lugar como dama de honor, observaba desde un lado. Diego estaba en el altar, visiblemente nervioso pero feliz, con sus padrinos a su lado, y allí, a pocos metros de distancia, estaba Elena, vestida con su elegante vestido champán. Elena era una visión, pero lo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera no fue solo su belleza, sino la forma en que Elena la miraba, como si Lucía fuera la única persona real en toda esa iglesia llena de gente. La música cambió, señalando la entrada de la novia. Todos se pusieron de pie, girándose hacia la entrada, y entonces entró Sofía, del brazo de su padre. Estaba absolutamente radiante. Su vestido era una obra maestra de encaje y satén. El velo flotaba detrás de ella como una nube, y su rostro brillaba con una felicidad tan pura que era imposible no sonreír al verla. Lucía observó cómo su padre caminaba con su hermana menor por ese pasillo, y vio las lágrimas en sus ojos. Vio cómo apretaba el brazo de Sofía, transmitiéndole fortaleza y amor, y cuando finalmente llegaron al altar, y el padre Márquez preguntó: ¿quién entrega a esta mujer?, escuchó la voz firme de su padre: su madre y yo, con todo nuestro amor y bendición. La ceremonia fue hermosa, los votos fueron sinceros, las lecturas emotivas, las canciones perfectamente elegidas. Cuando Diego y Sofía se besaron como marido y mujer, la iglesia explotó en aplausos y lágrimas, pero durante toda la ceremonia, Lucía era hiperconsciente de Elena, de cada mirada robada, de cada sonrisa compartida.
de la promesa silenciosa que flotaba entre ellas. «Esto también será nuestro algún día», parecían decir los ojos de Elena. «Lo sé», respondían los de Lucía, «y lo estoy esperando». La recepción fue en el Jardín de los Naranjos, un espacio de eventos al aire libre en las afueras de Guanajuato, rodeado de árboles de naranjo que perfumaban el aire y una vista espectacular de las montañas. Habían montado carpas elegantes, mesas decoradas con flores silvestres y una pista de baile que prometía una noche de celebración. La cena fue un festín de comida tradicional guanajuatense: mole, enchiladas mineras, carnitas y una mesa interminable de postres. Los discursos fueron emotivos. La madre de Sofía lloró. El padre de Diego hizo reír a todos. El mejor amigo de Diego avergonzó al novio con historias de la universidad. Cuando le tocó a Lucía dar su discurso como dama de honor, se puso de pie con el corazón latiendo fuerte. Miró a Sofía y Diego, luego a su familia, y finalmente a Elena. «Sofía», comenzó, «eres mi hermana menor, pero en muchos sentidos has sido mi maestra. Me enseñaste sobre coraje cuando nunca dudaste en perseguir tus sueños. Me enseñaste sobre perdón cuando me recibiste de vuelta después de 10 años sin rencor. Y me enseñaste sobre amor cuando encontraste a Diego y decidiste construir un futuro con él». Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. El amor verdadero no es fácil, requiere valentía, vulnerabilidad y la voluntad de elegir a la otra persona cada día, incluso cuando es difícil. Pero cuando encuentras a la persona correcta, miró directamente a Elena, vale cada riesgo. Vale cada miedo enfrentado, vale todo. «Así que levanten sus copas», dijo, levantando la suya. «Por Sofía y Diego, por el amor que conquista el miedo, por los nuevos comienzos y por las segundas oportunidades, por los novios», corearon todos, y el tintineo de copas llenó el aire. Cuando Lucía se sentó, Elena estaba a su lado, con una mano discreta sobre su rodilla bajo la mesa. «Hermoso discurso», susurró. «Era desde el corazón», respondió Lucía. La fiesta continuó con música, baile y esa alegría efervescente que solo existe en las bodas. Lucía bailó con su padre, con sus primos, con Diego. Observó cómo Sofía brillaba en su vestido, cómo los recién casados no podían dejar de mirarse. Cuando finalmente la banda tocó una canción lenta, «Bésame mucho», interpretada en un arreglo suave de guitarras, Lucía buscó a Elena con la mirada. Elena estaba junto a una de las mesas, hablando con la abuela Carmen. Pero como si sintiera los ojos de Lucía sobre ella, giró y sus miradas se encontraron. Lucía no dijo nada, solo extendió su mano en invitación. Elena vaciló solo un segundo. Luego, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, cruzó la pista de baile y tomó la mano de Lucía. «¿Estás segura?», susurró Elena. «Toda tu familia está aquí, completamente segura», respondió Lucía, atrayéndola hacia ella. Y entonces bailaron, allí, en medio de la pista de baile, bajo las luces colgantes y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo violeta. Lucía y Elena bailaron juntas por primera vez en público, sin esconderse, sin disculparse, sin miedo. Lucía era consciente de las miradas. Vio a su madre sonreír a través de las lágrimas, vio a su padre asentir con aprobación, vio a Sofía prácticamente brincar de emoción, vio a la abuela Carmen santiguarse pero también sonreír, y sintió el peso de 10 años de secretos, de vergüenza, de miedo, finalmente levantarse de sus hombros. «Te amo», susurró contra el cabello de Elena. «Lo dije hace 11 años, pero no tuve el valor de decirlo en voz alta. Así que lo digo ahora. Te amo, Elena Mendoza». Elena se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, y había lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también te amo, Lucía Vargas. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en 10 años». Se besaron entonces, allí en la pista de baile, delante de todos. No fue un beso dramático o teatral, sino suave, dulce, lleno de promesas y futuros. Y cuando se apartaron, la música seguía sonando, las parejas seguían bailando, y el mundo no se había acabado. En cambio, continuaba girando,
hermoso y lleno de posibilidades. Más tarde esa noche, cuando la fiesta comenzaba a calmarse y algunos invitados ya se habían ido, Lucía y Elena se escabulleron a los jardines. Caminaron entre los naranjos, con el aroma cítrico llenando el aire nocturno y el sonido distante de la música flotando desde la carpa. Entonces, dijo Elena, entrelazando sus dedos con los de Lucía, ¿realmente vas a volver a Guanajuato? Realmente voy a hacerlo, confirmó Lucía. Ya empecé a buscar clientes aquí. Tengo algunas reuniones programadas para la próxima semana. Y mi compañera de departamento en Ciudad de México está feliz de quedarse con todo el contrato. ¿Dónde vas a vivir? Bueno, dijo Lucía con una sonrisa traviesa. Estaba pensando que tal vez conocías a alguien que tuviera una habitación disponible, al menos hasta que pueda encontrar mi propio lugar. Elena se detuvo, girándose para enfrentar a Lucía directamente. ¿Me estás preguntando si puedes mudarte conmigo? Solo temporalmente, se apresuró a aclarar Lucía. No quiero presionarte o... Sí, interrumpió Elena. ¿Sí? Sí, puedes mudarte conmigo. No temporalmente, sino por el tiempo que quieras. Mi departamento es pequeño, pero tiene espacio para 2. Y he pasado 10 años durmiendo sola en una cama que siempre se sintió demasiado grande. Así que sí. Absolutamente sí. Lucía sintió que su corazón podría explotar de felicidad. ¿Estás segura? Es un gran paso. Lucía, dijo Elena con esa intensidad que siempre había tenido. Hemos perdido 10 años, no quiero desperdiciar ni un día más. Si vas a estar en Guanajuato, quiero que estés conmigo, despertando a mi lado, cenando juntas, construyendo una vida, todo, repitió Lucía, y se sintió como una promesa. Se besaron bajo los naranjos, con la luna creciente observándolas desde arriba, y el mundo finalmente, sintiendo que estaba en su lugar correcto. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Lucía cuando se apartaron. ¿Qué? Que vine a la boda de Sofía pensando que sería la experiencia más difícil de mi vida, y resultó ser el comienzo de todo. No el comienzo, corrigió Elena suavemente, la continuación. Nuestra historia comenzó hace 11 años en el Callejón del Beso. Solo tuvimos una pausa muy larga, concordó Lucía. Pero ahora podemos escribir el resto juntas. Juntas, sonrió Elena. Volvieron a la fiesta tomadas de la mano, y cuando entraron a la carpa, Sofía las vio y corrió hacia ellas, todavía con su vestido de novia. ¡Lo hicieron!, gritó, abrazándolas a ambas. Bailaron juntas, se besaron, todo. Estoy tan feliz que podría explotar. Este es tu día, rió Lucía. Se supone que tú eres la que explota de felicidad. Hay suficiente felicidad para todas, declaró Sofía. Y además, ¿qué mejor regalo de bodas que ver a mi hermana finalmente encontrar su camino de regreso a casa? Y a Elena finalmente tener lo que siempre mereció. Las 3 mujeres se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras la noche continuaba a su alrededor, y el futuro se extendía ante ellas como un camino sin fin, lleno de luz y posibilidades. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje emocional de Lucía y Elena. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias de amor, superación y segundas oportunidades. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a casa, para enfrentar tus miedos o para amar con valentía. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. Hasta la próxima.